Hay momentos en los que un gato se queda inmóvil, con los ojos fijos en algo que nosotros no podemos ver. ¿Qué observa en ese rincón vacío? ¿Un insecto diminuto o un portal invisible? Desde hace siglos, las culturas del mundo han creído que los gatos poseen un don especial: el de ver más allá del velo de este mundo. Se les ha temido, adorado, reverenciado. Algunos los consideran guardianes de los espíritus. Otros, los vigías de los umbrales que separan la vida de aquello que viene después. En este viaje, exploraremos leyendas reales de lugares donde los gatos no solo ronronean, sino que protegen el paso entre mundos. Acompáñanos a cruzar el umbral con ellos. En el antiguo Egipto, los gatos no eran simplemente animales. Eran la encarnación viva de lo divino. Bastet, la diosa con rostro de gata, protegía el hogar, la fertilidad. Pero también vigilaba las transiciones invisibles. Los pasajes entre la vida y la otra orilla del Nilo eterno, el más allá. Los antiguos egipcios creían que el alma humana debía atravesar un largo viaje después de la muerte. Y el gato era un guía silencioso en ese camino. No era raro que un gato fuera enterrado junto a su dueño, o que se momificaran como ofrenda a Bastet, buscando su favor más allá de esta vida. Se han encontrado miles de gatos momificados en templos como el de Bubastis, cuidadosamente envueltos, con amuletos y ojos pintados para que nunca dejen de ver. Algunos textos funerarios incluso los mencionan como protectores del alma en el juicio de Osiris. El gato era más que un animal, era un guardián del alma. Tal vez por eso, cuando un gato egipcio miraba hacia la noche, no estaba viendo la oscuridad, sino a los muertos que caminaban por ella. En las montañas del Japón antiguo, los caminantes sabían que no debían mirar atrás. Allí, entre los árboles, podía esconderse una criatura temida y venerada: el Nekomata. A simple vista, parecía un gato común. Pero con el tiempo, y especialmente si vivía muchos años, su cuerpo cambiaba, su cola se dividía en dos, y su alma adquiría un poder inquietante. Los Nekomata podían controlar a los muertos, manipular la energía de los vivos, y abrir portales entre el mundo de los espíritus y el nuestro. Algunos relatos los muestran danzando en lo alto de las montañas, con sus dos colas ondeando como antenas místicas. Otros los ubican como gatos domésticos que, tras años de silencio, se transformaban en criaturas sabias que cruzaban al otro lado y regresaban con secretos. El Nekomata no es un demonio. Es un espíritu ancestral, un guardián interdimensional. Y aunque algunos lo temen, muchos lo consideran un protector del equilibrio entre los mundos. Cuando un gato anciano te mira fijamente desde la penumbra, quizá estés ante uno de ellos. En la antigua Irlanda, el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus no estaban tan separados como creemos hoy. Para los pueblos celtas, existían lugares sagrados llamados Ten Places, donde el velo entre ambos mundos se volvía delgado, casi transparente. Bosques, colinas, lagos. Lugares donde uno podía escuchar los susurros del otro mundo. Y entre los guardianes de esos portales se encontraba una criatura silenciosa, elegante y enigmática, el gato. Algunos relatos describen a gatos negros o tricolores que aparecían repentinamente cerca de un túmulo o un círculo de piedra. Decían que si seguías a uno en Samaín, el antiguo año nuevo celta, podías cruzar hacia el mundo de los espíritus si eras digno. En otras versiones, los gatos eran considerados guías enviados por los Aid, los pueblos feéricos, para advertir o proteger a los humanos. Y también estaban aquellos que podían alterar el destino de un alma recién partida. Según el folclore gaélico, existía un antiguo rito funerario conocido como Fei Fadalach, que significa vigilia del errante.
Durante esta ceremonia, los familiares mantenían vigilancia constante sobre el cuerpo del difunto, para impedir que un gato se acercara. Creían que si un felino cruzaba sobre el cadáver, podría robarle el alma y llevarla al otro mundo antes de tiempo, o incluso transformarlo en uno de los suyos. En Irlanda, los gatos no eran simples animales. Eran puentes vivientes entre dimensiones. Sus ojos reflejaban más que luz, contenían el eco de lo invisible. Así que si alguna vez, entre la niebla celta, un gato se cruza en tu camino, tal vez no estés tan solo como crees. En México, la relación entre los gatos y el mundo espiritual se entreteje con historias ancestrales y creencias populares. En muchas culturas indígenas, los gatos eran vistos como guardianes de portales y mensajeros entre el mundo visible y el invisible. Por ejemplo, entre los pueblos nahuas y mayas, se cree que ciertos gatos, especialmente los de pelaje atigrado o tricolor, acompañaban a los chamanes y curanderos en sus viajes al inframundo, conocido como Mictlán o Xibalbá. Estos felinos protegían a los viajeros espirituales, guiándolos con sus ojos brillantes en la oscuridad y cuidando que los peligros no los atraparan. En otras leyendas mexicanas, los gatos son los guardianes de las casas y los dueños de secretos antiguos, capaces de cruzar entre el mundo de los vivos y el de los muertos sin ser vistos. En las comunidades rurales, se cuenta que cuando un gato se posa sobre el umbral de una casa, está velando por la protección del hogar, vigilando no solo contra espíritus malignos, sino también contra energías negativas. Así, los gatos mexicanos no solo son mascotas, sino guardianes del umbral, protectores silenciosos que conectan a las personas con las fuerzas invisibles que habitan en su tierra. En la tradición mexicana, el gato es un puente que une mundos y tiempos, y en su mirada se refleja el misterio de lo eterno. A lo largo de diferentes culturas y tiempos, los gatos han sido mucho más que compañeros o mascotas. Son seres que habitan un umbral invisible entre el mundo tangible y el espiritual. Sus ojos, profundos y enigmáticos, parecen guardar secretos que desafían nuestra comprensión. Nos observan, pero también nos protegen, nos guían y nos acompañan en nuestros propios viajes interiores. Quizás esa mirada que tanto nos fascina es un puente, un espejo donde se reflejan no solo los misterios del universo, sino también los de nuestro propio ser. En un mundo que cambia y se transforma, el gato sigue siendo un símbolo eterno. El guardián de puertas invisibles, el viajero silencioso entre mundos, el eco de lo sagrado y lo oculto. Así que la próxima vez que un gato cruce tu camino, detente un momento y mira en sus ojos. Porque quizás, detrás de esa mirada, se esconde un universo esperando ser descubierto.